Gracias a todos por su asistencia, tanto a los que nos acompañan en esta sala como a quienes nos siguen telemáticamente. Les recuerdo que tienen el documento a su disposición en nuestra página web. Cada vez que España afronta unas elecciones generales, como las que están convocadas para el próximo 23 de julio, es una tradición del Círculo de Empresario dirigir una carta abierta a los futuros legisladores y gobernantes, con las propuestas de política económica que entendemos más urgentes y necesarias para crecer y crear empleo. No se trata solo de proponer las reformas estructurales que venimos sugiriendo desde hace años y que no se han llegado a abordar hasta la fecha, sino también de ayudar a cambiar los comportamientos que desde los poderes públicos están atentando contra la calidad de nuestra democracia y, por lo tanto, contra nuestras libertades. La legislatura que acaba de terminar ha sido especialmente negativa en este sentido, con constantes ataques desde el propio gobierno a las instituciones que sustentan nuestra democracia, amenazando su independencia y debilitando nuestra seguridad jurídica. Necesitamos legisladores que legislen y gobernantes que antepongan el interés general, el interés de los ciudadanos, a sus intereses personales, partidistas o ideológicos. Necesitamos legisladores y gobernantes que propongan soluciones realistas para los problemas que tiene nuestro país, no que propongan a los ciudadanos aquello que a estos les gustaría oír, aunque esté totalmente alejado de la realidad. Las propuestas de reforma que planteamos en ámbitos como el laboral, fiscal, sanitario, de pensiones, energía, educación o vivienda no llegarán a ser nunca realmente efectivas si no se apoyan en acuerdos parlamentarios sólidos que busquen el consenso en el centro del arco parlamentario, algo que no ha sido posible en la legislatura que ahora se cierra, una legislatura que pasará a la historia por su inestabilidad. En nuestra carta abierta no ha sido posible hacer una descripción exhaustiva del contenido de las reformas necesarias. Muchas de ellas están disponibles en los documentos publicados durante los últimos 2 años en nuestra página web, y otras, como las relativas a educación y energía, lo estarán después del verano. Pese a que estamos recuperando los niveles de PIB previos a la pandemia, España es uno de los países que más está tardando en conseguirlo, mientras seguimos sin abordar grandes problemas estructurales que otros países tienen ya resueltos. Para resolver estos problemas estructurales, como el futuro de las pensiones, con un crecimiento económico que garantice niveles de empleo y productividad necesarios, tendremos que además abordar con seriedad cuestiones como la natalidad o la innovación. Antes de responder a las preguntas que deseen formular, quiero insistir en algo extremadamente importante para el futuro de nuestro país. Me refiero a la necesidad de respetar la figura del empresario, algo que lamentablemente no hemos observado en las actuaciones de nuestro gobierno. En una sociedad libre y moderna, son los empresarios los que crean riqueza y empleo, con su esfuerzo y asumiendo riesgo. Es el sector privado, con sus impuestos, el que sostiene la maquinaria del Estado y el empleo público. Como decimos en nuestra carta, el Estado tiene que aceptar que la capacidad de recaudación de la economía española es limitada y que el peso del gasto público debería situarse en torno al 40% del PIB. Las administraciones públicas deben estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy a su disposición para responder a las preguntas que deseen formularme, tanto de forma presencial como por vía telemática. Les ruego que se identifiquen antes de hacer sus preguntas. Muchas gracias. Estoy a su disposición. ¿Sí? Sí, buenos días. Yo soy Laura Vilamor de La Sexta Noticias. Perdón. Laura Vilamor de La Sexta Noticias. Habla de la reforma de las pensiones, alargar la edad de jubilación, Sí. Pero no da más detalles. Me gustaría saber hasta qué edad, si esto lo han
comentado con los sindicatos, de qué manera les gustaría abordar un tema tan importante como este. Toda la documentación relativa a esta propuesta de reforma la tiene usted en un documento publicado hace unos meses, documento que puede recoger en nuestra página web. Pero voy a hacerle un brevísimo resumen de qué es lo que estamos proponiendo. En el año 1977 se aprueba el actual sistema de pensiones con los parámetros todavía vigentes, que es un sistema de pensiones que permite jubilarse a los 65 años, a partir de los 65 años, y este sistema de pensiones se decide cuando la esperanza de vida de los españoles en aquel año era de 10 años. Ha pasado mucho tiempo y hoy la esperanza de vida de los españoles después de la jubilación es de más de 20 años. Es decir, la esperanza de vida de un español al nacer en el año 77 era 75 años y hoy es de 85 años. Es imposible sostener nuestro sistema de pensiones sin retrasar la edad de jubilación. Lo que estamos proponiendo es un esquema de jubilación voluntario. En primer lugar, se trataría de poner en marcha un sistema de cuentas nacionales, que simplemente es un sistema de reparto en el que cada ciudadano sabe todas las contribuciones que ha hecho el sistema a lo largo de su vida. Llegada una edad, que nosotros proponemos que sean los 68 años, el ciudadano puede jubilarse cuando quiera, entre los 68 y los 72. De esta forma, cada ciudadano podría decidir libremente cuál es el mejor momento para jubilarse. Si se jubila antes, tendrá que soportar una breve reducción, una ligera reducción de su pensión, y si se jubila después, podría recibir un incremento de pensión significativo. Esto lo que nos permite es, en primer lugar, retrasar la edad de jubilación, que el retraso sea voluntario, que las penalizaciones y las bonificaciones puedan ser decididas por el ciudadano y, como consecuencia, equilibrar desde el punto de vista actuarial el sistema, en beneficio de todos, y sin incrementar los costes laborales que suponen las recientes decisiones tomadas por el gobierno. Quiero decir, además, que este sistema que proponemos es un sistema que está funcionando con gran éxito en países como Suecia o Italia. No es algo nuevo, es algo que ya se conoce y que funciona perfectamente bien. Y sobre todo es un sistema que permite decidir al ciudadano libremente cómo accede a la jubilación, cuándo y con qué pensión. Sí. Sí, buenos días, Bruno Pérez de ABC. Cuando dicen que la figura del empresario debe ser respetada y protegida, ¿se refieren en el caso de la protección, a algún tipo de medida regulatoria o se refieren más a un relato que de alguna manera pues, defiende a la empresa como una institución necesaria en la economía? El empresario es un ciudadano más, que no necesita más protecciones que el resto de los ciudadanos, pero sí necesita que se respeten sus derechos. Recientemente hemos vivido ataques directos a figuras empresariales con nombre y apellidos que vulneran determinados principios constitucionales. Es importante que nuestros gobernantes entiendan que los empresarios son motores de crecimiento, de generación de empleo y de riqueza, y que merecen al menos los mismos derechos que merecen el resto de los ciudadanos. Eso es lo que pedimos, que la sociedad reconozca estos derechos y valore la figura del empresario, porque en definitiva actúan en búsqueda del interés general. Pero entonces considera que desde el punto de vista social eso no ocurre ahora. Si el gobierno se siente legitimado para atacar a determinados empresarios, poniendo en duda sus actuaciones, la legalidad del sistema vigente cuando deciden actuar de una forma o de otra ajustándose a nuestro Estado de Derecho, realmente hay algo en la sociedad que no funciona bien. Y si la sociedad no responde enérgicamente a este tipo de ataques, hay algo en la sociedad que tampoco funciona bien. ¿Se han puesto en contacto con algún miembro del gobierno que hace ustedes alusiones respecto a esos ataques por empresarios para que no se vuelvan a repetir? Nosotros hemos hecho declaraciones públicas durante los últimos meses instando al gobierno a ejercer sus responsabilidades y defender a todos los ciudadanos.
incluidos los empresarios. Estas manifestaciones las hemos hecho de forma pública y entendemos que los miembros del gobierno las deben haber escuchado. No se preocupe. He visto también sobre reforma laboral críticas importantes a la actual reforma laboral. Lejos de solucionar los problemas, ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad. O sea que entiendo que el nuevo gobierno que salga el 23 de julio les gustaría que hubiera una nueva reforma laboral. ¿Sería más parecida a la reforma de Fátima Báñez? Mire, el mercado de trabajo español lleva soportando tasas de desempleo medias del 15% durante los últimos 30 años. Es absolutamente inaceptable que las reformas, las sucesivas reformas que se han realizado, no tengan como objetivo fundamental reducir el desempleo y modificar, reducir el desempleo, decía, y modificar la dualidad del mercado. La última reforma laboral que hemos visto es una reforma laboral que en lugar de incentivar determinados modelos de contratación se limita a prohibir determinados tipos de contratos temporales. Nosotros creemos más en los incentivos que en las prohibiciones. Además, la última reforma laboral hace algo que en nuestra opinión es tremendamente negativo, que es detraer la negociación colectiva del ámbito de la empresa y pasarla al ámbito sectorial. Es decir, un empresario no puede negociar con sus trabajadores en el ámbito de la empresa el convenio colectivo que más interese a la empresa y a los trabajadores. Tienen que ser los sindicatos a nivel nacional los que decidan, junto con los representantes de la COE, de qué manera tiene que regularse la relación laboral en el contexto de una empresa. Esto nos parece sinceramente un atraso y está muy lejos de la regulación de muchos países europeos. La última reforma laboral, insistimos, es una reforma laboral que además es muy poco transparente. Hemos prohibido los contratos, o se han prohibido los contratos temporales, y eso ha dado alas a otros contratos ya existentes, como los contratos fijos discontinuos, que ocultan en las estadísticas la realidad del paro de nuestro país. Por ese motivo consideramos que el mercado laboral no ha mejorado, sino que estamos en peor situación que antes de la reforma. Dicho esto, instamos a una nueva reforma pensando más en los que no trabajan que en los que trabajan, pensando en la estabilidad del empleo y pensando en aproximar las condiciones laborales del mercado español a la de otros países europeos. Si hiciéramos lo que hacen en otros países de nuestro entorno, probablemente no tendríamos las elevadísimas tasas de paro que estamos manteniendo de forma. Pero esta reforma es una reforma pactada entre la COE, entre los empresarios y los sindicatos. Ustedes, una reforma pactada con la COE. Entonces entiendo que ustedes se separan de la realidad de la COE, que sí que ha apoyado esta. Nosotros defendemos el interés de nuestro país, el interés general, y como consecuencia somos más ambiciosos. Queremos que la reforma del mercado laboral realmente genere un cambio significativo y acabe con el desempleo. Y como consecuencia queremos ir más allá. Durante una negociación las partes llegan a acuerdos de compromiso, a soluciones, que son las que en ese momento consideran que son las más adecuadas. Pero nuestra visión no es la misma. Nosotros no somos un agente social. No negociamos bajo presión ningún tipo de acuerdo. Nosotros somos un centro de pensamiento al servicio del interés general y como consecuencia defendemos los intereses de todos los ciudadanos, de los que trabajan y de los que no trabajan. Y como consecuencia demandamos una reforma mucho más profunda que asemeje el mercado laboral español al de otros países europeos.
Stéphanie Salti, corresponsal para la revista financiera francesa, la GFI. ¿Cuáles son las medidas que propone para, como escribe, mejorar la eficiencia del sistema fiscal español? ¿Y cuáles son las críticas que hace frente a este sistema? Los últimos cambios que hemos vivido en nuestro sistema fiscal son cambios realmente improvisados y dirigidos por la necesidad del gobierno de consolidar sus pactos con sus socios. El gobierno ha creado nuevas figuras impositivas, ha dirigido impuestos contra colectivos que no tenían la posibilidad de defenderse, ha establecido nuevas figuras impositivas, se ha conseguido la recaudación más alta en la historia de nuestro país y se ha gastado, en consecuencia, de forma absolutamente descontrolada. Se ha derrochado el dinero público. Nosotros consideramos que los impuestos deben ser impuestos ajustados a la capacidad de recaudación de la economía española. Impuestos que fomenten la inversión y la generación de empleo. Impuestos que defiendan los intereses generales y no los intereses ideológicos de algunos partidos políticos. Impuestos, en definitiva, que redunden en beneficio de todos y en una mejora de las condiciones y de las prestaciones de nuestro estado de bienestar. Sí, hola, buenos días, José María Camarero de Colpisa. Entiendo que esta carta abierta ha estado dirigida ya o se le ha informado a, no sé, a todos o a alguno de los partidos políticos, o por lo menos los que tienen más posibilidades de formar gobierno. Si ha sido así, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque bueno, en el caso del PSOE sabemos las medidas que ha tomado esta legislatura, pero en el caso del PP, el propio presidente del PP ha anticipado qué va a hacer o qué intención tiene, por ejemplo, con la reforma laboral, qué intención tiene con el tema de la reforma de las pensiones, y por lo que ha dicho públicamente no pasan por aquí. No sé cuál ha sido la respuesta del PSOE, pero sobre todo también del PP con respecto a estas propuestas, a esta carta abierta. Gracias. Nosotros en esta carta abierta hacemos un resumen de las decisiones que entendemos deberían tomarse en la próxima legislatura. Este resumen de decisiones que deben tomarse las hemos expuesto a lo largo de los últimos meses en documentos que han recibido todos los partidos políticos, incluyendo al gobierno y a la oposición. Es decir, son propuestas conocidas. Ahora lo que hacemos en esta carta es tratar de establecer con claridad cuáles son, en nuestra opinión, las prioridades que deberían abordarse durante la legislatura. Nuestras propuestas son conocidas y lo que hacemos hoy es ordenarlas y establecer prioridades. Y estamos a disposición de todos los partidos para explicar el porqué de nuestras propuestas y cómo creemos que estas propuestas van a redundar en beneficio del conjunto de la sociedad española, van a redundar en el interés general. Hemos presentado hoy la carta, no hemos recibido todavía ninguna respuesta. Si en los próximos días tanto el gobierno como la oposición quiere establecer algún tipo de diálogo o debate, estamos absolutamente abiertos y a su disposición. Estaba hablando de los impuestos. ¿Qué le parece el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas? En el programa de Alberto Núñez Feijóo dice que lo modificaría. En el caso del impuesto a los ricos, bueno, ¿qué opina de estos impuestos? Los impuestos, en definitiva, tienen como objetivo recaudar para atender las necesidades del Estado. Cuando un impuesto es un impuesto de alguna manera no generalista, es un impuesto que se dirige contra un colectivo determinado, que persigue un objetivo ideológico, es en sí un mal impuesto. Como consecuencia, nosotros lo que defendemos son impuestos generales, transparentes, abiertos, eficaces, que recauden con figuras impositivas que se dirijan a todos los ciudadanos, a todas las empresas por igual,
y no traten de detraer recursos de determinados sectores porque se hayan producido condiciones coyunturales excepcionales. Y para ser absolutamente claro, estamos en contra de los 3 impuestos que acaba de señalar, para que no quede ninguna duda. Los establezca el gobierno o los defienda la oposición. Y estamos en contra por los siguientes motivos. Estamos en contra del impuesto a la banca porque, aunque los políticos piensen lo contrario, es un impuesto que van a acabar pagando los depositantes, los clientes del sistema financiero. Con lo cual, un impuesto que al final acabamos pagando todos los ciudadanos de forma no transparente es un mal impuesto. Con relación al impuesto sobre las energéticas, también es un mal impuesto porque no solo se va a transmitir al consumidor, sino que además va a detraer inversiones del mercado nacional energético cuando son absolutamente necesarias para garantizar la transición y la descarbonización. Es un mal impuesto porque los fondos de las compañías energéticas españolas se dirigirán a otros mercados y no conseguiremos tener los recursos necesarios para acelerar ese proceso de transición. Hubiera sido mucho más eficaz, en lugar de poner nuevos impuestos, articular sistemas de incentivos para acelerar la transición energética. Y por último me refiero al impuesto de las grandes fortunas. Un impuesto que, aunque se diga lo contrario, no existe en ningún país de Europa, en ninguno. Introducir un impuesto ideológico que no existe en ningún país de Europa es una mala decisión, porque va en contra del ahorro y de la inversión y fomenta la deslocalización de determinados patrimonios de nuestro país. En definitiva, hace que España no sea un país atractivo para establecerse, para invertir y para generar riqueza y empleo. Y como consecuencia, 3 impuestos que en definitiva van en contra de los intereses generales, como acabo de exponer, entendemos que son 3 impuestos mal diseñados y que como consecuencia deberían suprimirse. Cuando habla de alargar la edad de jubilación de manera voluntaria, 68 o 70 años, plantean excepciones de trabajadores a lo mejor con trabajos más duros, se me ocurre la construcción, algún tipo de excepcionalidad, porque, bueno, no es lo mismo. Absolutamente. Creemos que el paso del sistema, de nuestro sistema actual de pensiones a un sistema de cuentas nacionales con libertad de los ciudadanos para poder jubilarse cuando lo entiendan adecuado, debe venir complementado por un sistema de pensiones no contributivas. Se trata de que el sistema de pensiones sea autónomo para equilibrar las cotizaciones con las pensiones, es decir, las cotizaciones con las prestaciones, pero que este sistema no deje fuera a personas en régimen de exclusión, en situación de pobreza, o simplemente a personas que han tenido una vida laboral muy dura y no han podido cotizar los años suficientes. En nuestra opinión, es el Estado, con un sistema de pensiones complementarias no contributivas, el que debe asegurar que nuestro sistema de pensiones protege a todos los ciudadanos. Esta separación es buena, y es buena porque nos permite equilibrar financieramente y desde el punto de vista de sus cuentas nuestro sistema de pensiones, mientras permite al Estado dedicarse a aquello que tiene que hacer, que es proteger con recursos de todos a las personas que más lo necesitan. Se habla de bajar la indemnización de los indefinidos, ¿verdad? Porque subir los costes de indemnización a los contratos temporales y bajar las indemnizaciones a los indefinidos. Uno de los grandes problemas de nuestro mercado laboral es la dualidad. Y esta dualidad se plasma en una cierta tendencia del mercado a primar contratos temporales frente a contratos indefinidos. ¿Cómo se ha solucionado en Europa este problema? Igualando las indemnizaciones de despido de los contratos indefinidos con las indemnizaciones de despido de los contratos laborales. Y para hacer esto hay que subir las indemnizaciones de los contratos temporales y bajar
las indemnizaciones de los contratos indefinidos. Además, proponemos que este esquema de indemnizaciones que hay que igualar debe ser complementado con un fondo de contingencia que en muchos países se denomina mochila austríaca. Esto permite que cada trabajador reciba en un fondo una cantidad de dinero para 3 usos. Para una posible indemnización, si la necesita en un caso de despido, para formación, solucionando así el enorme problema que tenemos con la falta de eficacia de las políticas activas de empleo, y por último, si a lo largo de toda su vida, como sucede con muchas personas que pasan de un trabajo a otro sin recibir ninguna indemnización, llegan a la edad de jubilación, poder utilizar este fondo de reserva para complementar su pensión. En definitiva, para evitar que se abuse de una forma o de otra de determinadas figuras contractuales, conviene generar en el mercado de trabajo una situación de indiferencia, que resulte absolutamente indiferente para cualquier contratante, sea público o privado, contratar a una persona o a otra por sus condiciones contractuales, incluida la indemnización de despido, y que lo haga simplemente por la naturaleza del contrato que se va a celebrar. Si es un contrato temporal, tendrá naturaleza temporal, con la misma indemnización que si es un contrato fijo, que deberá ser fijo por su propia naturaleza. ¿Y cuántos días por año trabajado sería? Nosotros estamos pensando en 20 días por año trabajado para las improcedentes y 15 para las procedentes. Y no conviene asustarse, es el mismo esquema que existe en todos los países de Europa, Francia y Alemania. Y es un sistema que funciona, porque realmente las indemnizaciones de despido, que muchos empleados afortunadamente nunca tienen que recibir, son un inconveniente para la contratación, sobre todo cuando se crean situaciones en las cuales hay un fuerte desincentivo para la contratación laboral. Lejos de lo que podemos pensar, indemnizaciones de despido altas no protegen a nadie y perjudican a quien no tiene trabajo. ¿Qué te parece la propuesta de Yolanda de esos 20.000 euros para jóvenes que tendrían 18 años para que puedan formarse o para que puedan emprender? Una propuesta de ese tipo nos parece que es una ocurrencia. Nos parece que la sociedad española tiene necesidades mucho más urgentes y perentorias que recaudar fondos de nuestro sistema, un 0,8% del PIB, para repartir ese dinero entre jóvenes que cumplen 18 años. Yo creo que la sociedad española necesita invertir más en sanidad, en pensiones, en educación. Esas necesidades, en mi opinión, son mucho más urgentes que la de conseguir el voto de los ciudadanos que tienen 18 años. Y el día en el mundo te pregunta que cuando habla de que el gobierno ha derrochado mucho dinero, ¿a qué caso se refiere y a qué se refiere? Yo creo que si en este momento tenemos que especificar las partidas en las cuales el gobierno ha derrochado, podríamos utilizar toda esta reunión, toda esta rueda de prensa para hacer esa lista y no acabaríamos. Pero voy a citarles algunos ejemplos. El gobierno ha aumentado la recaudación hasta el punto más alto de su historia y ha utilizado el dinero recaudado para aplicar políticas de reparto de fondos, para repartir, por ejemplo, reducir el coste de los combustibles en lugar de atender a las personas que más lo necesitaban. Gastos en incremento del tamaño del Estado, 22 ministerios. Incremento de la contratación pública en 500.000 personas en el sector público. De hecho, estamos recuperando en este momento los niveles de empleo prepandemia con 500.000 empleados públicos más. Asesores, gastos superfluos, subcontratas, encargos de estudios que no son realmente necesarios, políticas identitarias, políticas ideológicas. Podemos hacer una larguísima lista de en qué se ha utilizado el dinero público y también podríamos hacer una larguísima lista de qué necesidades tiene la sociedad española que no han podido ser atendidas.
Sí, Manuel, una cuestión. Acabo de comentar una frase un poco, bueno, ha dicho, no conviene asustarse en torno a la propuesta, por ejemplo, del contrato más único, por decirlo de alguna forma, del mercado laboral. Ese no conviene asustarse se puede trasladar al resto de propuestas, quiero decir, porque suponen un cambio bastante considerable con respecto a lo que hay ahora en vigor y si las llevara cualquier gobierno a cabo, no sé si son conscientes de las protestas, movilizaciones sociales, sindicales que podrían conllevar. Quiero decir, que a lo mejor en la teoría está bien plantearlas, pero esto puede tener, si se ponen en marcha, ya digo, una serie de consecuencias sociales y de protestas en las calles y demás, que a lo mejor no se atreve a realizar un gobierno, aunque lo quiera hacer, ¿no? ¿Son conscientes de ello, de lo que puede provocar? Yo creo que es nuestra obligación como centro de pensamiento hacer propuestas que solucionen los problemas de los ciudadanos. Y llevamos muchos años escuchando propuestas que no solucionan nada. Y algunas en concreto, como las propuestas que hemos oído en el ámbito de las pensiones, nos acercan al abismo. En algún momento los ciudadanos españoles tienen que entender que los problemas complejos requieren de soluciones complejas, comprometidas, difíciles. Y es mejor, y lo decía al principio de mi intervención, que un político le diga a los ciudadanos cómo hay que solucionar los problemas a que le diga lo que quiere oír. La sociedad española lleva escuchando lo que quiere oír durante mucho tiempo y conviene que empiece a oír aquello que realmente de forma realista puede solucionar sus problemas. Nosotros hacemos esta propuesta, no somos políticos. Transmitimos ideas, las explicamos, las defendemos de forma rigurosa, de forma profesional. Son los políticos los que tienen que convencer a los ciudadanos de por qué camino debe andar la sociedad española, por qué camino hay que transitar. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a todos aquellos partidos políticos que tengan la valentía de explicarle a los ciudadanos cuál es la realidad y a buscar junto con esos políticos y junto con la sociedad española las soluciones más adecuadas para solucionar los problemas. Quiero recordar que algunos de los problemas que tiene la sociedad española, mercado laboral, pensiones, son problemas que ya se han solucionado en otros países de nuestro entorno con propuestas muy parecidas a las que estamos haciendo. Yo lo que pido a la sociedad española es que tenga la valentía de reconocer los problemas que tiene y de buscar soluciones realistas. ¿No hay más preguntas? Pues muchísimas gracias a todos. Estamos a su disposición a partir de este momento y les agradezco su asistencia y les citaremos en otras ocasiones para transmitirles nuestras propuestas de la forma que estamos haciendo hoy o de otra forma o con otros medios. Muchísimas gracias. Un saludo.